Bueno, entonces iniciamos en esta noche. Hoy vamos a ver esta porción de la palabra en Crónicas, capítulo 5:11 al 7, versículo 5. Esta prédica o este mensaje la titulé ¿En qué lugar estamos? De pronto un poquito más adelante vamos a entender o contextualizar un poquito este título, pero es que definitivamente yo a veces, no sé, siento que estamos un poco desubicados. Lo digo en primera persona, como que a veces digo, Señor, ayúdame a ser entendida en los tiempos, a saber en dónde tengo que estar, cuándo, cómo, por qué, ¿cierto? Y estamos como trabajando este legado de David en la vida de Salomón y definitivamente tenemos mucho que aprender. Vamos a la siguiente diapositiva donde aquí les traigo un recorderis que muy bien Stephanie nos lo comentaba. eh, cuando entonces el Salomón empieza a construir el templo, ¿cierto? Que ya David tenía todo estructurado. em, Empiezan entonces ya en las últimas, digamos, etapas a traer el arca, ¿cierto? Y en el arca estaban las tablas de Oreb, pero faltaba la vara de Aarón, como lo habíamos mencionado anteriormente, y esta vara es símbolo de la resurrección de Cristo, eso lo podemos ver en Éxodo 16. Y cómo de alguna manera también se nos estaban adelantando, dando muchas pistas, muchos spoilers de lo que eran las profecías, ¿cierto? Lo que iba a suceder también más adelante en la historia. Y también faltaba la urna de oro con el maná, que es el ejercicio también que Steph nos propone hacer esta semana. Y ese maná representa el pan de vida que alimenta al pueblo de Israel. En este caso, a nosotros nos acoge esa forma, digamos, de verlo, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo también elegido y porque voluntariamente hemos sido, digamos, hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces, definitivamente estas son cosas que no pueden faltar en nuestra vida. El ser conscientes de lo que significa la resurrección, ¿cierto? Porque eso le da propósito y sentido a nuestra vida. Y también ser conscientes de quién es quien nos alimenta, no solamente físicamente, ¿cierto? Sino espiritualmente, emocionalmente. ¿Quién realmente es ese motor, esa fuente de agua viva que le da sentido a nuestras vidas y que nos permite seguir acá firmes, convencidos de que Él va a regresar? Entonces, un poco a modo de reflexión y recordación de lo que veníamos hablando, que nunca nos falten esas cosas en nuestra relación con Dios, en nuestra cotidianidad con Él. Evidentemente, pues a modo de metáfora no vamos a tener la vara ni la urna de oro, pero lo que significa sí creo que es clave que lo sepamos. Vamos entonces a continuar ahora sí con el versículo 11 del capítulo 5 y está espectacular porque yo me imagino ahorita que en mi trabajo estoy coordinando para hacer un evento el próximo año. Imagínense un evento pues que realmente son muy poquitas personas, es un evento nada que ver con la altura, ¿cierto? De lo que significa un templo para Dios, ¿cierto? Y si uno literalmente se espera y coordina todas estas cosas para que salgan muy bien, quiero que por un momento nos pongamos a pensar, ya cuando el templo está listo, casi casi que a puertas de esa inauguración, ¿cierto? ¿Cómo nosotros veríamos esa forma de celebrar, ¿verdad? Si quieres pasar a la siguiente paz. Gracias. ¿Cómo veríamos nosotros esa forma de celebrar? Entonces, aquí estos versículos nos dicen que para esta ocasión mega especial, que era la dedicación del templo, esa consagración de que efectivamente ese templo era de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? Estuvieron presentes todos los sacerdotes, o sea, todas las personas que representaban el liderazgo espiritual de una nación, ¿cierto? Estuvieron también los cantores y los que tocaban en la orquesta. Ahí vemos también la implicación que tiene la alabanza, la adoración en un ámbito espiritual, pero también material y terrenal. Y también vemos a 120 que tocaban trompetas. Entonces, imagínense todas esas personas con un propósito muy claro que era
abrir esas puertas celestiales para dedicar el templo que Salomón había construido en su tiempo para el Señor. No era una cosa menor y me gustaría que pudiéramos todos los domingos que vamos a la iglesia y si leemos un poquito más profundo, todos los días que nosotros hacemos un devocional, todos los días que nosotros nos postramos a adorar al Señor, nos podamos percatar de que a pesar de que no tenemos un templo físico de la magnitud de la que lo hizo Salomón, la trascendencia de esta ocasión mega especial es que podemos estar ante el Rey de Reyes, el creador del universo, y esto necesita protocolo, necesita bombos y platillos, necesita la reverencia, ¿cierto? Que de alguna u otra manera esto merece. Y hay algo muy particular y es esto de que una nube llenó la casa del Señor. Me encantaría que en nuestros tiempos con el Señor pudiéramos ahondar un poquito más de qué es lo que significa esa nube, ¿cierto? Habíamos visto también en sesiones anteriores, cuando hablábamos en Éxodo, de que la nube los acompañaba como a modo de protección y luego en las noches la columna de fuego. Pero imagínense que esa nube representaba como esa presencia del Señor. Y en el capítulo 6 está espectacular porque llegamos un poquito más como al desarrollo o al nudo potencial de este mensaje. Y es como el rey Salomón da un mensaje, ¿cierto? Como un discurso. Ahí vemos también la parte, digamos, política de lo que es gobernar una nación. Siempre, siempre, siempre recordemos que lo político no es este sesgo que nosotros tenemos con Congreso, con Senado, ¿cierto? La política es la forma en la que nosotros, digamos, ponemos algunas normas para poder convivir en sociedad. Y este, siendo el rey, pues era necesario que se pronunciara en esta super mega ocasión. Y además de eso, Salomón después hace una oración de dedicación que me encantaría que pudiéramos, y vamos a hacerlo, desglosarlo después. Esta oración tiene unos aspectos imprescindibles y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque en el capítulo 6 versículo 1 al 4 vemos que hay tres cosas importantes cuando Salomón empieza su discurso y es, en primera instancia, él hace referencia a que ese templo sea un lugar en el que él viva para siempre. ¿M? Me llamó mucho la atención porque muchas veces, yo no sé, como que yo no lo había pensado de esa forma antes. Muchas veces nosotros como que decimos, bueno, el Señor está ahí, ¿cierto? Y en cualquier momento yo puedo orar o hablar con Él o ir a la iglesia, etcétera. Pero yo quisiera también que hoy pudiéramos detenernos a pensar cómo está nuestro corazón. ¿Será que nuestro corazón es un lugar en donde Dios quisiera vivir para siempre? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Qué cosas pensamos? ¿Sí? Eh, ¿Cómo está también ese lugar que nosotros le damos a Dios? ¿Es el primero? ¿Sí? ¿Realmente está limpio, está ordenado digamos, en sentido figurado, ¿cierto? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? Y si ese lugar realmente le complace a Él para Él quedarse para siempre y no solamente de vez en cuando oramos, cuando ayunamos, cuando vamos a la iglesia, cuando estudiamos la palabra, sino que realmente nuestro cuerpo sea ese templo para el Señor. Em, y qué bonito que eso es algo que le decía a Salomón, que todo esto que hemos puesto en marcha a través de construcción, de logística, me imagino de verdad en esas épocas, o sea, debe ser, si hoy en día eso implica muchísimo en términos de logística y operatividad, ahora imagínense también en esos tiempos. Entonces, qué chévere poder saber que nuestras vidas deben ser un lugar en el que el Señor se sienta cómodo para vivir para siempre. Otra cosa súper importante es que bendijo a toda la congregación de Israel. Y cada vez que ahondo un poquito más en esto de la cultura de los judíos, ¿cierto? Del pueblo de Israel, hablo también como de la nacionalidad, por decirlo así, me doy cuenta que muchas veces nosotros como cristianos subestimamos el poder de la bendición. Y hasta se vuelve como una frase de bolsillo, pues, como, ay, bendiciones, que el Señor te bendiga, y uno cumple años y que el Señor cumpla los deseos de tu corazón y que traiga bendición a tu vida.
pero bien decir, bendecir, bien decir, o sea, hablar bien o declarar bien sobre una persona, en este caso sobre una congregación, pues era clave cuando estábamos hablando de dedicación del templo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que uno bendijo a alguien o me bendijeron a mí? Siento que también es una oportunidad muy importante para hacer una pausa y no utilizar tan a la ligera el término de bendecir, de respaldar, de aprobar, ¿cierto? De declarar bien sobre X o Y. Entonces, pues súper importante esa bendición para cuando uno dedica, ¿cierto? Y podemos hablar de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra, ¿cierto? Intimidad con Dios, de nuestra provisión. Cuando dedicamos algo, qué importante es saber bendecir. Cuando un esposo ora por su esposa, viceversa, cuando uno puede bendecir a sus hijos, dedicar, ¿cierto? Definitivamente en la palabra hay muchísimo poder y no debemos olvidar eso. Y en tercera instancia, dice, con su mano, se está refiriendo a Dios, con su mano ha cumplido lo que prometió. Y vuelve y juega el legado de David, el legado de su padre es completamente fundamental. Si uno no está empapado de lo que hay, de lo que hubo atrás de la historia, ¿cierto? Olvidamos muy fácilmente a futuro. Y pues evidentemente Salomón no podía conocer las promesas de Dios si no conocía a Dios, si no conocía la historia que Dios tenía con su papá, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente conocemos las promesas de Dios para nuestra vida, nuestra familia, nuestro país? Sé que el Señor las tiene y las tiene reservadas para esos que somos íntimos del Señor. Entonces, qué chévere poder saber que hoy en día esas promesas siguen vigentes y Él quiere cumplirlos en nuestras vidas. Finalmente, Salomón repitió la promesa de Dios a David y es, somos elegidos y eso nos da propósito. Eso lo podemos ver en los versículos 5 y 6 del capítulo 6. Y creo que de ahí se cimenta lo que viene hacia arriba, porque si ellos no saben el por qué, el qué y el para qué, no hay caso de que se construya un templo si uno no está bien enfocado. Y parte de eso es lo que el Señor nos da cuando nos da identidad y cuando nos da propósito. El qué, el por qué y para qué, ¿cierto? Ahí dice, David, mi padre, tuvo en su corazón edificar la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y esa era la misión que se estaba cumpliendo en ese instante cuando Salomón hace la dedicación del templo. Pero eso no se queda ahí. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo las elecciones son supremamente importantes. Este tal vez son supremamente importantes. Este tal vez es un detalle de pronto muy chiquito, pero llamó muchísimo mi atención. Y es, Dios eligió como capital de Israel a Jerusalén, ¿sí? Contra todo pronóstico, porque incluso ahí en el estudio que leí de este capítulo, pues perfectamente Dios pudo haber elegido a Samaria, pero no lo hizo. Samaria era un lugar donde vivieron los reyes Acab y Jezabel, estaba en una cumbre de una montaña hermosísima. Algunos, digamos, que vivían en esa montaña podían disfrutar de una vista del valle espectacular. Desde Samaria uno puede mirar en cualquier otra dirección y va a poder encontrar el mar Mediterráneo, puede también ver el río del Jordán, el mar de Galilea. Y pues Samaria pues aparentemente era muy idónea para poder ser la capital, pero el Señor eligió a Jerusalén y Él también eligió un propósito para nosotros. Quiero con esto como resaltar que muchas veces lo que es aparentemente visible a los ojos del hombre, el Señor pues lo ve de formas distintas, de formas diferentes. Em, y en definitiva, sí quiero hacer como este hincapié de que es necesario para que en la vida, digamos, nos coloquemos en el lugar señalado por Dios, conocer muy bien su voluntad. Em, Muchas veces tal vez nos dejamos guiar por aspectos o variables que humanamente pueden ser muy atractivos o muy obvias, pero cuando ustedes y yo nos coloquemos en ese punto exacto en donde el Señor nos quiere, entonces ahí vamos a estar en el lugar apropiado para nosotros. Y esa es su voluntad, esa es en poder entender
entender su soberanía. Eso es lo que realmente tiene importancia. Y bueno, así como en aquellos tiempos Dios eligió a Jerusalén y Dios eligió a David con ese legado, pues nosotros también estamos ahí en los planes del Señor debemos tener la certeza de que el lugar elegido por Dios para nosotros es el lugar apropiado en donde nosotros debemos estar, independientemente del pronóstico humano, independientemente no sé, de los recursos, de las estrategias, de lo grande, de lo pequeño. El Señor sabe por qué elige em, ciertos momentos, ciertas personas, ciertas formas en nuestras vidas. Em, y así como Dios eligió a Jerusalén, y no eligió a Samaria, también Él tiene, y como lo cantábamos en esta noche, Él tiene, digamos, tiene a nuestras vidas como la niña de sus ojos, y cuando es la niña de sus ojos, literalmente es esa pupila. Y qué bonito saber que Él tiene el control y tiene el plan perfecto, y solamente es escuchar y ser obedientes, ese Shema del Señor. Quería hacer como ese pequeño paréntesis antes de continuar. Ahora sí podemos ir a la siguiente paz. Y me parece también muy importante em, continuar con esto de que el pacto siempre estuvo visible. Toda esa simbología que hay en el templo, ¿cierto? Lo hemos leído también en otras sesiones. Mm, el pacto siempre estuvo visible y en definitiva, en la oración de Salomón, que están en el versículo 14 y 15, si alguno me ayuda a leerlo. Definitivamente la oración de Salomón tenía muy clara cuál era la meta, el sentido, el propósito, el trasfondo. Incluso él se arrodilla, o sea, hasta la posición de oración es supremamente importante. Y muchas veces uno medita, más no ora. En algún momento lo hablamos hace relativamente poco. Y hasta la postura que tuvo Salomón al orar, al postrarse, ¿cierto? Es supremamente diciente. Aquí, gracias, paz. Estamos en el capítulo 6 versículo 14. Dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo corazón. Vamos, si quieres, al siguiente versículo. Y dice que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Entonces, realmente es imprescindible saber el pacto que el Señor ha hecho con nosotros y nosotros también, el pacto que hemos decidido hacer con Él cuando lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro gobernante, como nuestro Padre. Ese pacto debe prevalecer y es lo que le da sentido en este caso, a la oración de Salomón. Incluso si ustedes ven, él empieza agradeciendo por atributos de Dios. Y vemos ahí que uno de los atributos que él más exalta es esa gracia. Em, digamos que en la gracia del Señor, él había entrado en el corazón de David, literalmente, en la nación, y obviamente pues en el corazón y en la vida de Salomón después. Y también me parece muy chévere porque justo como lo acabamos de leer, pues Salomón era un hombre yo creo, más rico de él, muy pocos, o sea, nadie. Y aún así él le daba gracias por esa fidelidad que había tenido, por esa promesa cumplida, porque el Señor no se olvidó de ellos cuando David murió. Y qué importante es poder tener un corazón agradecido cuando, cuando entramos en intimidad con Él, cuando nos va muy bien en el trabajo, cuando no tan bien. Creo que la gratitud real y sincera no solamente son en las cosas buenas, sino también en los bajos. Y en esta ocasión mega y especial de la dedicación del templo, pues evidentemente el rey Salomón
le da gracias a Dios por haberlo podido construir y hacer, a pesar de que él tenía todos los medios para hacerlo. Eso es reconocer que no es gracias a uno, no es gracias a las riquezas, a los sirvientes, ¿cierto? A todo lo que él podía tener materialmente, sino que definitivamente era gracias a Dios. Y en el versículo 18 hay algo que también es súper importante y es que no se trata de encasillar a Dios. Me gustaría paz, perfecto, ahí lo tenemos. Dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y yo digo, esto es espectacular porque nos desmiente la idea de que solo podemos encontrar a Dios en cuatro paredes. En ese momento era el templo, en este momento puede ser la iglesia, puede ser nuestro cuarto, puede ser, ¿cierto? Algún lugar específico. Si bien esto es súper importante porque también, digamos, cristiana se trata de protocolo, se trata de como de profesionalismo, como de respeto, de rendir culto, literalmente. También el Señor nos muestra que a través de Salomón, ciertamente ni Salomón ni la nación de Israel tuvieron nunca la idea de encasillar a Dios cuando le edificaron ese templo. Más bien el templo sería un lugar de reunión, de encuentro entre Dios y el hombre, pero nunca fue la idea, digamos, decir que solo podían encontrar a Dios ahí. Que esa es una de las cosas que más nos afecta, porque podemos ser unos en la iglesia, otros por fuera, y no, realmente tenemos el privilegio de que ese velo se haya roto y que la cotidianidad, la vida en el bus, en el Transmilenio, en el baño, en la ducha, en las peleas que tenemos con nuestra familia, en la cocina, lavando la loza, en la reunión con la directora de la empresa, en todos lados podemos tener comunión con el Señor, pero es un músculo que se debe desarrollar y que se debe llevar a fallo, como lo hemos visto también en otras enseñanzas. Y bueno, aquí traigo como una oración, digamos que, o bueno, más bien la parte de la oración de Salomón, que de verdad creo que está perfecto para lo que Colombia necesita ahora. O sea, definitivamente Dios nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros y es estar en contacto con Él. Y me gustaría que pudiéramos ir del del 20 al 33 muy rápidamente, pero pues sí quisiera que pudiéramos escuchar esta oración y pudiéramos ver cómo Colombia encaja perfecto. Y que de alguna manera ahorita también en el tiempo de intercesión que podamos tener, pues podamos, sí, como llegar al acuerdo de orar unánimamente en este sentido. Dice el versículo 20 que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre Colombia de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oiga la oración, que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar. Obviamente están hablando del templo, ¿cierto? Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Esto es súper importante. El templo se convertía en el centro mismo de la vida de la nación de Israel. Y esto debe ser también la iglesia para Colombia. Esto debe ser también la iglesia para Colombia. Dice el versículo 20, si quieres podamos saltar, bueno, aquí está, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, versículo 23, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo caer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. ¿Cuánto necesitamos esto en nuestro país? Dice después en el versículo 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y si convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. O sea, el templo no era para mostrar la riqueza, el poder, la supremacía, la diplomacia, lo mucho que tenían. O sea, esto se estaba convirtiendo en un antes y un después para el pueblo de Israel.
Aquí dice que cuando ellos pecaran debían de regresar a ese templo, ¿cierto? Vamos entonces con el 26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, esto no suena familiar, yo creo que sí. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligireis, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y el de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra porque diste por heredad a tu templo, porque diste por heredad a tu templo, así es. Aquí también me parece súper importante pues preguntarnos qué deben hacer cuando hubiera sequía en la tierra a causa de los pecados del pueblo. O sea, definitivamente era volver al Señor. Y dice cuando Él afligiere, o sea, sí debe haber una convicción de pecado, sí debe doler, sí tenemos que regresar a lo que el templo significa hoy en día. Dice el versículo 28, si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizonis, tizoncillo, perdón, y añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, sigamos. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y dirás a cada uno, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Ahí volvemos al punto clave, el corazón también del pueblo. No nos sirve de nada tener una super iglesia con luces espectaculares en la mejor cuadra de la capital de un país, con unos pastores hiper mega extraordinarios que gracias a Dios los tenemos, si no pasa algo en nuestro corazón diferente, si no hay una transformación de un corazón de carne, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y termina digamos, la oración para que teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Continuamos con 32 y 33 para terminar. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo. O sea, que no hay discriminación, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. O sea, si cambiáramos el término de esta casa por Colombia, creo que, wow, o sea, sería una intercesión supremamente poderosa, o el término de casa por la iglesia aquí en Colombia. Definitivamente ese es nuestro rol. No es quedarnos con muchas iglesias plantadas a lo largo y ancho del país. Si cada iglesia fuera un templo de estos como los que estamos viendo hoy, ¡guau! O sea, Colombia sería muy distinta y sé que así puede y debe ser. Y quiero terminar con esta parte, en la última diapositiva, si pasamos de diapositiva en el capítulo 7, muestra cómo el Señor acepta ese templo. O sea, de nada sirve construirlo. Tú puedes en tu mente tener todo muy claro y hacerlo espectacular, pero recordemos que todo lo que hagamos en nuestra vida es para que el Señor acepte, apruebe, no solamente respalde, apruebe. Ese es otro nivel de intimidad. Y la respuesta de Dios fue ese fuego consumidor, ¿cierto? Y yo me imagino cómo fue esa escena y claro, el fuego es algo que esteriliza, que purifica, que quema todo lo que no está bien, ¿cierto? Y bueno, Dios no aceptó el templo, aquí leo textualmente, Dios no aceptó el templo porque fuera hermoso, aunque en realidad lo era. Tampoco lo aceptó porque demostrara un espléndido desembolso de riquezas, que así fue también. La base de su aceptación fue el hecho de que el templo estaba señalando a Cristo como el centro. Él era el único protagonista. Sin él, esto no tendría sentido.
sería un edificio más. Es más, sería ilógico construir algo con semejante belleza si no es para Dios. Y eso lo tenía claro Salomón y era su legado y su responsabilidad transmitírselo al pueblo. Por eso también la importancia de un buen líder, de un buen político, de un buen gobernante. Y es su sacrificio realmente lo que lo hizo aceptable ante Dios. No hay otra razón. Y lo hemos visto en esta serie del altar del sacrificio. Eso es imprescindible. Podemos tener el mejor cargo, la mejor familia, el outfit más chévere, la casa espectacular, los estudios impecables, pero si eso no señala a Cristo, si eso no rinde sacrificio, si nosotros no ponemos nuestras coronas delante de Él, no tiene sentido. Es que definitivamente es supremamente ilógico. Entonces, bueno, queremos apreciar de manera visible la presencia de Dios, pues que nuestro templo, iglesia, casa, matrimonio, vida, corazón, realmente sea bonito por fuera, pero aún más bonito, puro y santo por dentro. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Creo que fue cortico pero sustancioso y de eso se tratan estos tiempos de aprender, de poder mostrar una perspectiva más profunda de cada una de las historias registradas en la Biblia, entendiendo que están supremamente vigentes. Y yo nunca había visto esto de lo del templo y más cuando también sabemos que estamos a portas, ¿cierto? De reconstruir, o sea, eso, bueno, es un poquito más adelante, no me adelanto mucho, pero eso nos tiene que estremecer. O sea, yo quisiera poder estar nuevamente en una dedicación del templo, ¿cierto? Ya hablando pues ya más en términos geográficos, políticos, etcétera, em, pues digamos del pueblo de Israel como tal. Pero sí quiero dejarles ese mensaje de que no tenemos que esperar a que el templo vuelva a ser reconstruido para tener esa intimidad con Dios, para que Dios se revele de una manera, mejor dicho, inconfundible y para que su poder transforme nuestra nación. Entonces, bueno, si les parece bien, oramos para cerrar este tiempo y te doy paso después entonces, Estefi. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo, Señor. Y gracias porque estos libros, aunque parecen muy históricos, muy políticos, definitivamente tienen una incidencia y una trascendencia supremamente grande e importante a la hora de relacionarnos contigo hoy, a la fecha. Y hoy te pido, Señor, que nosotros como CDR, a pesar de no tener lingotes de oro, querubines, trompetas, etcétera, podamos ser, Señor, un templo en el que tú quieras vivir para siempre. Un templo en donde tu fuego, Señor, y ojalá literalmente pueda irrumpir nuestros servicios, nuestros cultos a ti, que pongas en CDR y sigas haciendo crecer sacerdotes, líderes, Señor, que te teman, Señor. Señor, hoy queremos pedirte como iglesia en general, que pongas un dirigente, Padre, que sepa reconocer la importancia de dedicar este tipo de espacios a ti, Señor, que entienda con rigurosidad, con reverencia, con respeto, con prioridad, Señor, la magnitud de lo que significa que haya un pueblo elegido por ti aquí en Colombia, Señor. Ayúdanos a ser fieles representantes de eso y perdónanos cuando no ha sido así, Señor. Ayúdanos a seguir en esta buena batalla de la fe, a correr esta carrera y llegar a ese premio del supremo llamamiento que es en ti, Señor. Bendecimos este tiempo y oro, Señor, para que en nuestros corazones quede plantada esta palabra y que todas estas cosas que han sucedido en la antigüedad nos impulsen a seguir batallando con tus reglas, con tus principios en las esferas de influencia del día de hoy. Entregamos nuevamente nuestras vidas, este tiempo, tu propósito con CDR y bueno, todo lo que puede significar hoy en día tu templo, empezando por nuestros corazones, por nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.